Hola audiolectores, ahora comenzamos el capítulo 4 que tratará de los misterios del gradiente iónico. Aquí compartimos con Carola este capítulo y esperamos que sea de vuestro agrado. En el intrincado escenario de las membranas biológicas se despliega un ballet iónico donde los iones biológicamente importantes se distribuyen de manera asimétrica como actores distintos en una función teatral. Cada especie iónica, ya sea el sodio, el calcio o el cloro, se presenta en distintas concentraciones a ambos lados de la biomembrana, creando un fascinante gradiente de concentración que gobierna las reglas del juego celular. En este enigmático paisaje, el sodio iónico, sodio más, se destaca por su prominencia en el exterior de muchas células, mientras que el calcio iónico, calcio 2+, se muestra soberano en el interior. Por otro lado, el cloruro, Cl-, permanece misterioso con su variabilidad en ambos lados de la membrana. Estos gradientes de concentración, ocultos y esenciales, guían una danza celular que trasciende lo visible. Son la clave de muchos procesos biológicos fundamentales, como la transmisión nerviosa, donde las señales eléctricas encuentran su cauce, o la contracción muscular, donde la fuerza se manifiesta. Incluso el transporte de nutrientes y desechos, como silenciosos mensajeros, depende de estos gradientes. Los canales iónicos y las bombas de iones, los maestros de ceremonias celulares, regulan cuidadosamente el flujo de estos iones. Su selectividad es exquisita, manteniendo las diferencias de concentración y el potencial eléctrico a través de la membrana. Es así como la melodía iónica se ejecuta con precisión, permitiendo que el telón se eleve para el funcionamiento adecuado de cada célula y tejido. ¿Qué se entiende por gradiente de concentración en el contexto de las membranas biológicas? El gradiente de concentración se refiere a la diferencia en la concentración de iones biológicamente importantes entre los lados opuestos de una membrana. ¿Por qué los iones biológicamente importantes se distribuyen de manera asimétrica a través de las membranas? Los iones se distribuyen de manera asimétrica debido a la acción de canales iónicos y bombas de iones en la membrana celular, que regulan selectivamente el flujo de iones para mantener estas diferencias de concentración. ¿Cuál es la importancia del gradiente de concentración para los procesos biológicos? El gradiente de concentración es esencial para procesos biológicos como la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el transporte de nutrientes y productos de desecho dentro y fuera de las células. ¿Cómo se distribuyen típicamente los iones sodio, calcio y cloro a través de una membrana biológica? En muchas células, la concentración de sodio es más alta en el exterior de la célula en comparación con el interior. La concentración de calcio es más alta en el interior de la célula que en el exterior. Por otro lado, la concentración de cloruro puede variar en ambos lados de la membrana. ¿Cuál es el papel de los canales iónicos en el mantenimiento del gradiente de concentración? Los canales iónicos permiten el flujo selectivo de iones a través de la membrana, contribuyendo al mantenimiento de las diferencias de concentración y el potencial eléctrico en la célula. ¿Y cuál es la función de las bombas de iones en este proceso? Las bombas de iones son proteínas celulares que utilizan energía para transportar iones contra su gradiente de concentración, contribuyendo a mantener el equilibrio iónico en la célula y restableciendo las diferencias de concentración después de que se producen cambios. ¿Qué implicaciones pueden tener desequilibrios en los gradientes iónicos para la salud y el funcionamiento celular? Los desequilibrios en los gradientes iónicos pueden afectar el funcionamiento celular y están relacionados con diversas enfermedades y condiciones médicas como trastornos neuromusculares y cardiopatías. ¿Existen diferencias en los gradientes iónicos entre diferentes tipos celulares y tejidos del cuerpo? Sí, los gradientes iónicos pueden variar entre diferentes tipos de células y tejidos, ya que sus funciones y requerimientos pueden ser distintos. Esto contribuye a la especialización y diversidad de las células y tejidos en el organismo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual
Los iones sodio, calcio y cloro son transportados a través de las membranas celulares. Los iones sodio y calcio pueden ser transportados a través de canales iónicos específicos, mientras que el cloro también puede utilizar canales iónicos y otros mecanismos de transporte como intercambiadores iónicos y bombas de iones. ¿Qué otros factores pueden influir en la distribución y regulación de los gradientes iónicos en una célula o tejido? Además de los canales iónicos y las bombas de iones, factores como la permeabilidad de la membrana, la concentración intracelular de iones y la presencia de reguladores y moduladores iónicos pueden influir en la distribución y regulación de los gradientes iónicos. ¿En qué condiciones se podrían ver alterados los gradientes iónicos y cómo esto podría afectar la funcionalidad celular? Los gradientes iónicos pueden ser alterados en condiciones de enfermedad, exposición a toxinas o cambios en el entorno celular. Estas alteraciones pueden afectar la excitabilidad celular, la respuesta a estímulos externos y otras funciones fundamentales para el funcionamiento adecuado de la célula. ¿Cómo se relacionan los gradientes iónicos con el potencial de acción en las células excitables, como las neuronas y las células musculares? Los gradientes iónicos son esenciales para la generación del potencial de acción en células excitables, como las neuronas y las células musculares. Cuando se produce una señal, los canales iónicos permiten el flujo de iones a través de la membrana, lo que genera cambios en el potencial eléctrico y da lugar al potencial de acción, que es la base de la transmisión nerviosa y la contracción muscular. ¿Cómo se puede estudiar y medir los gradientes iónicos en células y tejidos? Los gradientes iónicos se pueden estudiar y medir mediante técnicas como la electrofisiología, que permite registrar los cambios en el potencial eléctrico de la célula, o mediante el uso de sondas fluorescentes que pueden detectar la concentración de iones en tiempo real. ¿Qué avances científicos recientes se han realizado en el campo de la investigación de gradientes iónicos y su papel en la salud y enfermedad? En los últimos años se han realizado avances significativos en la comprensión de los gradientes iónicos y su implicación en diversas enfermedades, lo que ha abierto nuevas vías para el desarrollo de terapias y tratamientos médicos que buscan corregir desequilibrios iónicos y mejorar la funcionalidad celular en situaciones patológicas. En el asombroso escenario de la membrana celular se desarrolla un ballet electrizante protagonizado por los iones cargados de electricidad. Con movimientos gráciles, los iones atraviesan la membrana, transportando consigo sus cargas eléctricas. Como si fueran hábiles bailarines, los iones positivos, como el sodio y el calcio, se deslizan hacia el interior de la célula, esparciendo su positividad por doquier y convirtiendo el interior en un reino de energía positiva, una despolarización que acelera el latido de la célula. En contraste, en una danza inversa, los iones positivos pueden emprender el camino hacia el exterior de la célula, deslizándose hacia el exterior y llevándose su positividad consigo. Así el interior se tiñe de negatividad, una hiperpolarización que calma y serena el pulso celular. Este baile energético, esta distribución de cargas eléctricas a lo largo de la membrana, da origen a un potencial eléctrico que se extiende como una melodía oculta. Es el potencial de membrana, un acorde vital para el funcionamiento de la célula. Este potencial eléctrico desempeña el papel estelar en muchos procesos biológicos, como la transmisión nerviosa, donde las señales eléctricas fluyen, o la contracción muscular, donde el ritmo se marca. En esta fascinante coreografía de iones, el telón se alza para mostrar la maravilla del mundo celular. El potencial de membrana es el director invisible, guiando cada función de la célula y la señalización que conecta las vidas de todas las células en un vibrante ballet de vida. ¿Qué ocurre cuando los iones se mueven a través de una membrana? Cuando los iones se mueven a través de una membrana, ya sea mediante canales iónicos o bombas de iones, transportan cargas eléctricas consigo, lo que cambia el potencial eléctrico a lo largo de la membrana. ¿Cuál es el efecto de los iones positivos al moverse hacia el interior de la célula?
Cuando los iones positivos como el sodio o el calcio se mueven hacia el interior de la célula, llevan consigo cargas positivas y hacen que el interior de la célula se vuelva más positivo en comparación con el exterior. Esto se conoce como una despolarización. ¿Qué sucede cuando los iones positivos se mueven hacia el exterior de la célula? Cuando los iones positivos se mueven hacia el exterior de la célula, llevan consigo sus cargas positivas y hacen que el interior de la célula se vuelva más negativo en comparación con el exterior. Esto se conoce como una hiperpolarización. ¿Qué es el potencial de membrana y cómo se genera? El potencial de membrana es el cambio resultante en la distribución de cargas eléctricas a lo largo de la membrana, que se genera cuando los iones se mueven a través de la membrana y cambian el equilibrio eléctrico en los dos lados de la membrana. ¿Qué funciones biológicas dependen del potencial de membrana? El potencial de membrana es esencial para muchos procesos biológicos, como la transmisión nerviosa, la contracción muscular y la regulación de la actividad celular. ¿Cómo se regulan los cambios en el potencial de membrana? Los cambios en el potencial de membrana se regulan mediante canales iónicos y bombas de iones en la membrana celular que controlan el flujo de iones y mantienen el equilibrio eléctrico en la célula. ¿Qué sucede en una célula cuando se produce una despolarización o una hiperpolarización? En una despolarización, el interior de la célula se vuelve más positivo y se promueve la excitabilidad celular, lo que puede llevar a la transmisión de señales eléctricas. En cambio, en una hiperpolarización, el interior de la célula se vuelve más negativo y se reduce la excitabilidad, lo que puede influir en la inhibición de señales eléctricas. ¿Qué otros factores pueden influir en el potencial de membrana y los cambios en el mismo? El potencial de membrana puede ser influenciado por diversos factores, como el equilibrio iónico, la presencia de moléculas reguladoras y moduladoras, la permeabilidad de la membrana y el estado funcional de los canales iónicos y bombas de iones. ¿Cómo se relaciona el potencial de membrana con la generación del potencial de acción en las células excitables? El potencial de membrana es un elemento crucial para la generación del potencial de acción en células excitables, como las neuronas y las células musculares. El potencial de membrana cambia durante el potencial de acción, permitiendo la propagación de señales eléctricas en estas células. ¿En qué condiciones o enfermedades se pueden producir alteraciones en el potencial de membrana y cómo puede afectar esto la funcionalidad celular? Alteraciones en el potencial de membrana pueden ocurrir en condiciones como trastornos neuromusculares, enfermedades cardíacas y disfunciones en el sistema nervioso, lo que puede afectar la excitabilidad y funcionamiento celular, dando lugar a síntomas y problemas de salud específicos. ¿Cómo se estudia el potencial de membrana y la actividad eléctrica celular en la investigación científica? El potencial de membrana se estudia utilizando técnicas de electrofisiología que permitan registrar y medir los cambios en el potencial eléctrico en la membrana celular. También se pueden utilizar sondas y marcadores fluorescentes para visualizar la actividad eléctrica en células vivas. ¿Existen otros tipos de gradientes en la membrana celular además del gradiente eléctrico causado por el movimiento de iones? Sí. Además del gradiente eléctrico causado por el movimiento de iones, también pueden existir gradientes de concentración de iones que influyen en cómo los iones se distribuyen a través de la membrana celular. ¿Cómo se relacionan los gradientes iónicos y el potencial de membrana con el transporte de nutrientes y productos de desecho dentro y fuera de las células? Los gradientes iónicos y el potencial de membrana son esenciales para el transporte de nutrientes y productos de desecho dentro y fuera de las células. El flujo de iones a través de canales iónicos y bombas de iones regula el transporte de moléculas cargadas eléctricamente, permitiendo la entrada y salida de nutrientes y desechos. ¿Qué otros procesos biológicos dependen del gradiente eléctrico y el potencial de membrana? Además de la transmisión nerviosa y la contracción muscular, el gradiente eléctrico y el potencial de membrana son cruciales para la regulación de la actividad celular, la señalización intracelular y la respuesta a estímulos externos, entre otros procesos biológicos.
En el escenario mágico de la membrana celular, una danza de iones se despliega, llevándolos a través de una selección meticulosa. Cada tipo de ion encuentra su camino y es el gradiente de concentración quien guía sus pasos. Este gradiente es la fuerza invisible impulsándolos a difundirse a través de la membrana, como la marea que se retira para encontrar su punto de equilibrio. En un abrir y cerrar de ojos, el movimiento de estos iones genera un potencial eléctrico, una fuerza que surge y se alza como un muro, impidiendo cualquier otro flujo neto de iones a través de la membrana. Es el potencial de membrana, el potencial de equilibrio del ion, y en él ningún flujo neto puede existir. Para alcanzar el potencial de equilibrio de un ion específico, debemos considerar sus aliados en esta coreografía: la concentración dentro y fuera de la célula y su propia carga eléctrica. La ecuación de Nernst entra en juego, revelando los secretos del potencial de equilibrio. Cuando la membrana alcanza el potencial de equilibrio para un ion, todas las fuerzas eléctricas y de concentración se equilibran en una armonía perfecta, como un acorde divino. Cada ion tiene su propio potencial de equilibrio, una sinfonía de potenciales esenciales para la vida celular y la armonía del cuerpo. ¿Qué impulsa la difusión de un ion específico a través de la membrana celular? El gradiente de concentración del ion es lo que impulsa la difusión de ese ion a través de la membrana. ¿Qué ocurre cuando el movimiento de iones genera un potencial eléctrico a lo largo de la membrana? El potencial eléctrico se opone a cualquier otro movimiento neto de iones a través de la membrana. ¿Qué se entiende por potencial de equilibrio de un ion? El potencial de equilibrio de un ion es el potencial de membrana, UDM, que se alcanza cuando las fuerzas eléctricas y de concentración están en equilibrio y no puede ocurrir un flujo neto de ese ion a través de la membrana. ¿Qué determina el potencial de equilibrio de un ion? El potencial de equilibrio de un ion se determina por la concentración de ese ion dentro y fuera de la célula, así como por su carga eléctrica. ¿Qué es la ecuación de Nernst y qué papel juega en el cálculo del potencial de equilibrio? La ecuación de Nernst se utiliza para calcular el potencial de equilibrio para un ion específico, teniendo en cuenta la concentración y la carga eléctrica del ion. ¿Qué sucede cuando la membrana alcanza el potencial de equilibrio para un ion específico? Cuando la membrana alcanza el potencial de equilibrio para un ion, no habrá un flujo neto de ese ion a través de la membrana, porque las fuerzas eléctricas y de concentración están en equilibrio. ¿Por qué son esenciales los potenciales de equilibrio de los iones para el funcionamiento normal de las células y los tejidos? Los potenciales de equilibrio de los iones son esenciales para el funcionamiento normal de las células y los tejidos, porque permiten mantener el equilibrio eléctrico y las funciones celulares adecuadas. ¿Cómo se pueden determinar experimentalmente los potenciales de equilibrio de los iones en una célula? Los potenciales de equilibrio de los iones se pueden determinar experimentalmente usando técnicas electrofisiológicas como la grabación de corrientes iónicas en la célula y mediante el uso de sondas y marcadores fluorescentes que pueden detectar los cambios en la concentración de iones en tiempo real. ¿Qué otros factores pueden influir en el potencial de equilibrio de un ion y cómo pueden afectar la función celular? Además de la concentración y la carga eléctrica del ion, factores como la presencia de canales iónicos y bombas de iones, la temperatura y el estado funcional de la membrana pueden influir en el potencial de equilibrio de un ion y afectar la función celular. ¿Qué diferencias existen entre el potencial de equilibrio de diferentes iones y cómo se relaciona esto con sus funciones específicas en el cuerpo? Cada ion tiene su propio potencial de equilibrio determinado por su concentración y carga eléctrica. Estas diferencias en los potenciales de equilibrio permiten a los diferentes iones desempeñar funciones específicas en el cuerpo, como la generación de potenciales de acción en las neuronas, la contracción muscular y la regulación de la actividad celular. ¿Qué sucede en la célula cuando se alteran los potenciales de equilibrio de los iones? Las alteraciones en los potenciales de equilibrio de los iones pueden afectar la excitabilidad celular,
la transmisión de señales eléctricas y otras funciones celulares, lo que puede contribuir a problemas de salud y enfermedades. ¿Cómo puede regular la célula el potencial de equilibrio de un ion específico? La célula puede regular el potencial de equilibrio de un ion específico mediante la actividad de canales iónicos y bombas de iones, que controlan el flujo de iones a través de la membrana y mantienen el equilibrio eléctrico y de concentración en la célula. ¿Existen situaciones en las que la célula necesita que el potencial de equilibrio de un ion específico se desvíe de su estado normal? Sí, en ciertas situaciones fisiológicas o patológicas. La célula puede necesitar que el potencial de equilibrio de un ion específico se desvíe de su estado normal para adaptarse a cambios en el entorno o responder a estímulos externos. ¿Qué otras implicaciones tiene el concepto de potencial de equilibrio de los iones en la investigación científica y la medicina? El concepto de potencial de equilibrio de los iones es fundamental en la investigación científica y la medicina, ya que ayuda a comprender cómo funcionan las células y cómo se regulan las funciones celulares en el cuerpo. Además, puede tener implicaciones en el desarrollo de terapias y tratamientos médicos que buscan corregir desequilibrios iónicos y mejorar la salud celular y tisular. En el intrincado mundo de la electrofisiología, el potencial de equilibrio de un ion se alza como una ecuación mágica que revela sus secretos. La ecuación de Nernst es el hechizo que nos permite desvelar este misterio, siempre y cuando conozcamos las concentraciones del ion a ambos lados de la membrana. El potencial de Nernst, también conocido como potencial de equilibrio, se erige como el punto donde las fuerzas eléctricas y de concentración se entrelazan, deteniendo el flujo neto del ion a través de la membrana. Como un equilibrista en la cuerda floja, si la membrana es permeable solo a un tipo de ion y se alcanza el potencial de Nernst para ese ion, la difusión se detendrá en su punto de balance. En ese momento fugaz, el potencial eléctrico se funde con la concentración y las fuerzas encuentran su perfecto contrapunto. El potencial de Nernst, esencia en la danza eléctrica de las células, abre las puertas hacia la comprensión de su comportamiento, una ventana a su naturaleza eléctrica. Como una melodía que resuena en las fibras de la electrofisiología, este concepto esencial nos guía en la exploración de la dinámica celular y los secretos que la corriente eléctrica guarda en su seno. ¿Cómo se calcula el potencial de equilibrio de un ion utilizando la ecuación de Nernst? El potencial de equilibrio de un ion se calcula utilizando la ecuación de Nernst, que requiere conocer las concentraciones del ion en ambos lados de la membrana. ¿Qué representa el potencial de Nernst y qué significa que las fuerzas eléctricas y de concentración estén en equilibrio? El potencial de Nernst representa el potencial eléctrico en el que las fuerzas eléctricas y de concentración están en equilibrio, lo que implica que no hay flujo neto del ion a través de la membrana. ¿Qué sucede si la membrana es permeable solo a un tipo de ion y se alcanza el potencial de Nernst para ese ion? Si la membrana es permeable solo a un tipo de ion y se alcanza el potencial de Nernst para ese ion, la difusión del ion se detendrá en el punto de equilibrio. ¿Cómo influyen las concentraciones del ion en ambos lados de la membrana en el potencial de Nernst? Las concentraciones del ion en ambos lados de la membrana son fundamentales para calcular el potencial de Nernst, ya que estas concentraciones determinan el equilibrio eléctrico y de concentración en la membrana. ¿Qué importancia tiene el potencial de Nernst en la electrofisiología? El potencial de Nernst es de gran importancia en la electrofisiología, ya que nos permite comprender el comportamiento eléctrico de las células y tejidos y entender cómo se establecen los potenciales de equilibrio de los iones en diferentes situaciones fisiológicas. ¿Cuál es la relación entre el potencial de Nernst y la excitabilidad celular? El potencial de Nernst es crucial para la excitabilidad celular, ya que establece los puntos de equilibrio donde la difusión de iones se detiene, lo que puede tener implicaciones en la generación y propagación de potenciales de acción en células excitables como las neuronas. ¿Qué información nos brinda el potencial de Nernst en la investigación científica y el estudio de enfermedades? El potencial de Nernst
proporciona información crucial en la investigación científica y el estudio de enfermedades, ya que nos permite entender cómo se regulan los gradientes iónicos en diferentes condiciones y cómo pueden verse afectados en situaciones patológicas. ¿Qué otros factores pueden afectar el potencial de equilibrio de un ion, además de las concentraciones y la permeabilidad de la membrana? Además de las concentraciones y la permeabilidad de la membrana, otros factores como la temperatura, la presencia de proteínas transportadoras y la actividad de bombas de iones pueden influir en el potencial de equilibrio de un ion específico. ¿Cómo se pueden medir experimentalmente los potenciales de equilibrio de los iones en una célula? Los potenciales de equilibrio de los iones se pueden medir experimentalmente mediante técnicas de electrofisiología, como la grabación de corrientes iónicas en la célula y utilizando sondas y marcadores fluorescentes que pueden detectar los cambios en la concentración de iones en tiempo real. ¿En qué situaciones fisiológicas o patológicas puede cambiar el potencial de equilibrio de un ion y cómo puede esto afectar la función celular? El potencial de equilibrio de un ion puede cambiar en diferentes situaciones fisiológicas o patológicas, como en respuesta a estímulos externos o en enfermedades que afectan el funcionamiento de los canales iónicos y las bombas de iones. Estos cambios pueden alterar la función celular y tener implicaciones en la salud y la enfermedad. En el complejo escenario de la membrana celular, una sintonía de iones danza en perfecta armonía. No es una danza solitaria, sino una composición donde múltiples especies iónicas entran en juego, cada una con su propio flujo a través de la membrana. Este majestuoso baile culmina en el potencial de membrana en reposo, conocido como VM, un estado de equilibrio donde todos los flujos iónicos se entrelazan y se compensan, dejando tras de sí un manto de tranquilidad donde no hay movimiento neto de cargas iónicas. El potencial de membrana en reposo es el alma serena de la célula, un potencial eléctrico que se extiende a lo largo de la membrana cuando la célula alcanza un estado de equilibrio eléctrico y químico. En este delicado equilibrio, diversos iones como el sodio, Na+, el potasio, K+, el cloro, Cl-, y el calcio Ca2+, juegan su papel, cada uno de ellos con su gradiente de concentración y su carga eléctrica deja su huella en este potencial. Cuando la célula descansa, los canales iónicos específicos danzan en sincronía, permitiendo el flujo de iones en ambas direcciones. Un ballet perfectamente coreografiado, donde los iones entran y salen en el momento justo para mantener el potencial de membrana en un constante y delicado equilibrio. Este valor, que suele ser negativo en comparación con el exterior de la célula, es la firma única de cada célula, moldeada por su tipo y condiciones fisiológicas. El equilibrio de estos flujos iónicos es la clave del funcionamiento armónico de las células, donde las señales eléctricas y químicas encuentran su orden. Cualquier disonancia en esta composición puede tener consecuencias significativas, afectando la excitabilidad y la función celular y abriendo la puerta a diversas enfermedades y trastornos. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo, VN? ¿Y cuándo se alcanza este estado? El potencial de membrana en reposo es el potencial eléctrico a través de la membrana de una célula cuando se encuentra en un estado de equilibrio eléctrico y químico. Se alcanza cuando todos los flujos iónicos se equilibran entre sí y no hay movimiento neto de cargas iónicas a través de la membrana. ¿Qué iones participan en el potencial de membrana en reposo y cómo contribuyen a este potencial? Varios iones como el sodio, el potasio, el cloro y el calcio participan en el potencial de membrana en reposo. Cada uno de estos iones tiene su gradiente de concentración y carga eléctrica que contribuye al potencial de membrana. ¿Por qué el potencial de membrana en reposo es negativo en comparación con el exterior de la célula? El potencial de membrana en reposo suele ser negativo en comparación con el exterior de la célula debido a la distribución de iones y a la actividad de canales iónicos específicos que permiten el flujo de iones hacia el interior y el exterior de la célula. ¿Cómo se mantiene el potencial de membrana en reposo constante y estable?
El potencial de membrana en reposo se mantiene constante y estable gracias al equilibrio de los flujos iónicos. Los canales iónicos específicos se ajustan para permitir el flujo de iones en ambas direcciones y mantener así el potencial en un valor constante. ¿Qué papel juegan los canales iónicos en el potencial de membrana en reposo? Los canales iónicos son fundamentales en el potencial de membrana en reposo, ya que regulan el flujo de iones y permiten que la célula alcance el equilibrio eléctrico y químico. ¿Cómo puede afectar el cambio en los flujos iónicos al potencial de membrana en reposo y la función celular? Cualquier cambio en los flujos iónicos puede afectar el potencial de membrana en reposo y, en consecuencia, la excitabilidad y la función celular. Estos cambios pueden estar relacionados con diversas enfermedades y trastornos. ¿Qué técnicas se utilizan para medir el potencial de membrana en reposo y estudiar los flujos iónicos en una célula? Se utilizan técnicas de electrofisiología como la técnica de voltaje clamp y el uso de electrodos intracelulares para medir el potencial de membrana en reposo y estudiar los flujos iónicos en una célula. ¿Qué otros factores pueden influir en el potencial de membrana en reposo, además de los flujos iónicos? Además de los flujos iónicos, otros factores como la temperatura, la presencia de neurotransmisores y hormonas y la actividad de bombas de iones también pueden influir en el potencial de membrana en reposo. ¿Cuál es la importancia del potencial de membrana en reposo en el contexto de la excitabilidad celular y la transmisión de señales nerviosas? El potencial de membrana en reposo es esencial para la excitabilidad celular y la transmisión de señales nerviosas, ya que determina la capacidad de las células para generar y propagar potenciales de acción. ¿Cómo puede el estudio del potencial de membrana en reposo y los flujos iónicos contribuir al desarrollo de terapias para enfermedades relacionadas con la excitabilidad celular? El estudio del potencial de membrana en reposo y los flujos iónicos puede proporcionar información crucial para comprender las bases fisiopatológicas de enfermedades relacionadas con la excitabilidad celular y así contribuir al desarrollo de terapias dirigidas a restaurar el equilibrio iónico y mejorar la función celular afectada. En el laberinto intrincado de la membrana celular, una ecuación matemática brilla con intensidad. La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, GHK. Esta fórmula, una expansión ingeniosa de la ecuación de Nernst, es una herramienta poderosa para desentrañar el enigma del potencial de membrana en reposo, VM, de una célula. Sin embargo, para adentrarnos en su magia, necesitamos conocer dos piezas claves: la concentración de los iones relevantes y las permeabilidades relativas de la membrana para esos iones. La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz es la musa de los científicos que desean entender cómo múltiples iones bailan en la danza eléctrica de la célula. Considera la contribución de cada ion y su permeabilidad relativa en la danza del potencial de membrana en reposo. Es una herramienta especialmente valiosa cuando se trata de estimar el potencial de membrana de células excitables, como neuronas y células musculares, cuyos potenciales de membrana cambian rápidamente durante la generación de señales eléctricas y la contracción muscular. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo, VM, y por qué es importante su estimación? El potencial de membrana en reposo es el potencial eléctrico a través de la membrana de una célula cuando se encuentra en un estado de equilibrio eléctrico y químico. Es importante estimar el VM porque es un indicador crucial de la salud y el funcionamiento de la célula y está relacionado con procesos fisiológicos fundamentales. ¿Cómo se relaciona la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz con la ecuación de Nernst? La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz es una extensión de la ecuación de Nernst, que tiene en cuenta la permeabilidad relativa de la membrana para diferentes iones, mientras que la ecuación de Nernst se enfoca en un solo ion. La GHK considera múltiples iones y sus contribuciones al potencial de membrana en reposo. ¿Qué información se necesita para utilizar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz y calcular el VM? Para utilizar la ecuación de GHK y calcular el VM,
se necesita conocer las concentraciones de los iones relevantes, como el sodio, el potasio y el calcio, y las permeabilidades relativas de las membranas para esos iones. ¿Por qué la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz es especialmente útil en células excitables como neuronas y células musculares? La ecuación de GHK es especialmente útil en células excitables porque estas células presentan cambios rápidos en sus potenciales de membrana durante la generación de señales eléctricas y la contracción muscular. La ecuación tiene en cuenta la contribución de múltiples iones y sus permeabilidades, lo que permite un cálculo más preciso del VM en estas células. ¿Cuál es la importancia del potencial de membrana en reposo en las células excitables y cómo puede influir en su función? El potencial de membrana en reposo es crucial en las células excitables porque determina su excitabilidad y capacidad para generar y propagar señales eléctricas. Un cambio en el VM puede influir en la función celular, afectando la transmisión de señales nerviosas y la contracción muscular. ¿Qué técnicas experimentales se pueden utilizar para medir el potencial de membrana en reposo y obtener los datos necesarios para la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz? Se pueden utilizar técnicas de electrofisiología, como la técnica de voltaje clamp, y el uso de electrodos intracelulares para medir el potencial de membrana en reposo y obtener los datos de concentraciones iónicas y permeabilidades necesarias para la ecuación de GHK. ¿Qué otras aplicaciones tiene la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz en la investigación científica y la medicina? La ecuación de GHK tiene aplicaciones en diversos campos de la investigación científica y la medicina. Se estudia en estudios de excitabilidad celular, señalización neuronal y trastornos relacionados con la actividad eléctrica de las células, como las arritmias cardíacas. También puede ser útil para evaluar cambios en la función celular en condiciones patológicas. En el complejo ballet celular, la célula despliega un sinfín de movimientos para controlar su potencial de membrana en reposo, VM. Como un director magistral, regula las permeabilidades relativas de su membrana a 3 iones clave: sodio, potasio y cloro. Estos 3 actores son los protagonistas en el escenario de la señalización eléctrica celular. Para manipular sus protagonistas iónicos, la célula confía en canales iónicos, talentosos porteros que permiten un paso selectivo a través de la membrana celular. Como artistas versátiles, estos canales pueden abrirse o cerrarse, y su comportamiento está dirigido por una intrincada coreografía de señales, cambios en el potencial de membrana, señales químicas y estímulos mecánicos, entre otros, dictan su actuación en esta danza electrizante. Cuando los canales iónicos alzan el telón y permiten el paso de iones, estos actores se mueven siguiendo el ritmo de sus gradientes de concentración y carga eléctrica. En esta escena, los iones de potasio, al salir de la célula a través de los canales abiertos, se llevan su carga positiva consigo y generan un potencial de membrana negativo. En cambio, cuando los canales de sodio están en el centro del escenario, los iones de sodio, al entrar en la célula, portan su carga positiva, creando un potencial de membrana más positivo. Con maestría, la célula manipula la apertura y cierre de estos canales iónicos, permitiéndole ajustar la permeabilidad de la membrana a los diferentes iones y así modificar su VM. Estos cambios en el VM son fundamentales para las células excitables, como las neuronas y las células musculares. Al permitir la generación y conducción de señales eléctricas, estas fluctuaciones son esenciales para la función del sistema nervioso y la contracción muscular. ¿Qué iones son especialmente importantes en el control del potencial de membrana en las células? Los iones clave en el control del potencial de membrana son sodio, potasio y cloro. ¿Cómo se regulan las permeabilidades de la membrana celular a estos iones? Las permeabilidades de la membrana a estos iones son reguladas por canales iónicos, proteínas especializadas que permiten el paso selectivo de iones a través de la membrana. ¿Qué factores influyen en el estado de apertura o cierre de los canales iónicos?
El estado de apertura o cierre de los canales iónicos está regulado por diversos factores, incluyendo cambios en el potencial de membrana, señales químicas y estímulos mecánicos. ¿Qué sucede cuando los canales de potasio están abiertos? Cuando los canales de potasio están abiertos, los iones de potasio salen de la célula, llevándose carga positiva y generando un potencial de membrana negativo. ¿Y cuando los canales de sodio están abiertos? Cuando los canales de sodio están abiertos, los iones de sodio entran a la célula, llevando carga positiva y generando un potencial de membrana más positivo. ¿Por qué son importantes los cambios en el potencial de membrana en células excitables como neuronas y células musculares? Los cambios en el potencial de membrana son esenciales en células excitables porque permiten la generación y conducción de señales eléctricas, fundamentales para el sistema nervioso y la función muscular. ¿Cómo puede afectar el mal funcionamiento de los canales iónicos la excitabilidad celular? El mal funcionamiento de los canales iónicos puede alterar la excitabilidad celular y afectar la generación y propagación de señales eléctricas, lo que puede estar asociado con trastornos neurológicos y musculares. ¿Qué otras células del cuerpo regulan su potencial de membrana y señalización eléctrica mediante canales iónicos? Además de las neuronas y células musculares, otras células excitables, como las células cardíacas, también regulan su potencial de membrana y señalización eléctrica mediante canales iónicos. Dentro del laberinto intrincado de la célula, un efecto silente y poderoso conocido como el efecto Donan juega su papel en el equilibrio osmótico. Macromoléculas impermeables y con carga múltiple, como los ácidos nucleicos y las proteínas, se congregan en el interior de la célula, generando un efecto que hace que la osmolaridad intracelular sea más alta que la del entorno extracelular. Este peculiar fenómeno atrae el agua como un imán, provocando que el líquido se precipite hacia el interior de la célula, amenazando con hincharla y hacerla colapsar. Pero la célula no es una mera espectadora en este juego osmótico. Para contrarrestar las consecuencias del efecto Donan, despliega una estratagema ingeniosa y valiosa: la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta proteína especializada se alza como una heroína bombeando valientemente iones de sodio fuera de la célula de forma continua con su labor activa. La bomba de sodio reduce la osmolaridad intracelular y restablece el delicado equilibrio osmótico entre el interior y el exterior celular. Gracias a esta danza eléctrica de iones, la célula logra mantener su volumen y evita la amenaza de ruptura debido a la entrada desmedida de agua. La acción implacable de la bomba de sodio se convierte en una estrategia crucial para asegurar la homeostasis y el equilibrio osmótico de la célula, permitiendo que cumpla su función con maestría en el entorno fisiológico. ¿Qué es el efecto Donan y cómo afecta la osmolaridad intracelular? El efecto Donan es la presencia de macromoléculas impermeables y con carga múltiple en el interior de la célula, lo que resulta en una osmolaridad intracelular más alta que la del entorno extracelular. ¿Qué consecuencias podría tener el efecto Donan sobre la célula? El efecto Donan podría hacer que el agua se mueva hacia el interior de la célula, provocando un hinchamiento y eventual ruptura celular. ¿Qué función cumple la bomba de sodio-potasio ATPasa en la célula? La bomba de sodio es una proteína especializada que bombea continuamente iones de sodio fuera de la célula para reducir la osmolaridad intracelular y ajustar el equilibrio osmótico. ¿Cómo contrarresta la célula las consecuencias osmóticas del efecto Donan? La célula contrarresta las consecuencias osmóticas del efecto Donan expulsando activamente iones de sodio a través de la bomba de sodio. ¿Por qué es importante mantener el equilibrio osmótico y la homeostasis celular? Mantener el equilibrio osmótico y la homeostasis celular es esencial para el buen funcionamiento y supervivencia de la célula. ¿Qué sucede si la célula no utilizara la bomba de sodio para mantener el equilibrio osmótico? Si la célula no utilizara la bomba de sodio, la entrada excesiva de agua podría provocar su ruptura y comprometer su función. ¿Qué otros mecanismos existen en las células para mantener el equilibrio osmótico y la homeostasis?
Además de la bomba de sodio, las células también pueden utilizar otros sistemas de transporte y regulación de iones para mantener el equilibrio osmótico y la homeostasis, como canales iónicos y otros transportadores de iones. En este cuarto capítulo nos adentramos en el fascinante mundo del potencial de membrana y la regulación osmótica en las células. Descubrimos cómo la permeabilidad selectiva de la membrana a diferentes iones como el sodio, potasio y cloro influye en el potencial eléctrico a lo largo de la membrana celular. También aprendimos sobre la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que nos permite calcular el potencial de equilibrio de un ion específico considerando las permeabilidades relativas de la membrana. Además, exploramos el efecto Donan, donde la presencia de macromoléculas impermeables y con carga en el interior celular afecta la osmolaridad, provocando la entrada de agua y un riesgo potencial de ruptura celular. Sin embargo, para mantener el equilibrio osmótico y la homeostasis, la célula despliega la bomba de sodio, sodio-potasio ATPasa, que actúa como una heroína, bombeando activamente iones de sodio hacia afuera de la célula. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo las células regulan su potencial de membrana y cómo mantienen el equilibrio osmótico para funcionar adecuadamente en su entorno fisiológico. El potencial de membrana y la regulación osmótica son fundamentales para numerosos procesos biológicos, como la generación de señales eléctricas, la contracción muscular y la función del sistema nervioso. En el siguiente capítulo exploraremos más a fondo cómo estas complejas interacciones celulares y mecanismos de transporte se integran en los sistemas biológicos para asegurar el funcionamiento adecuado de los organismos y la vida misma.